Hola chicos. En el vídeo de hoy les traigo una historia cautivadora que les hará reflexionar sobre el futuro de la humanidad. Conozcamos a Rowan Aldrich, un hombre que literalmente enfrentó la muerte y regresó con una impactante revelación sobre el gran juicio. Lo que vio al otro lado te dejará sin palabras. Se reunió con su hermano fallecido, se sometió a una revisión de su vida y tuvo visiones impactantes sobre el futuro de la Tierra. Y ahora tiene una misión importante que compartir con todos nosotros. Entonces, antes de comenzar, deja tu me gusta, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido como este, y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Prepárate, porque este intenso viaje cambiará tu forma de ver el mundo. Vamos, mi nombre es Rowan Aldrich, y lo que voy a compartir con ustedes no es solo una historia. Es una confesión, una revelación y, sobre todo, una llamada de atención. Ahora tengo 35 años, pero la experiencia que cambió mi vida ocurrió cuando tenía 25. En aquel entonces, era un joven perdido, sumergido en las drogas y sin propósito. Todo empezó con la muerte de mi hermano menor, Jesse, en un accidente automovilístico. Tenía apenas 21 años y estaba lleno de sueños y promesas. Su repentina muerte dejó en mí un vacío que no supe llenar. Jesse era más que mi hermano. Era mi mejor amigo, mi ancla. Cuando lo perdí, sentí como si me hubieran arrancado una parte esencial de mí. El dolor era insoportable y no tenía idea de cómo afrontarlo. En lugar de afrontar mi dolor de forma saludable, elegí un camino de autodestrucción. Las drogas se convirtieron en mi refugio, una forma de adormecer el dolor y escapar de la cruel realidad que no quería aceptar. Día tras día me hundí más en este abismo de desesperación y autocompasión. Mis relaciones se deterioraron, perdí mi trabajo y me aislé de todos los que se preocupaban por mí. Yo era la sombra del hombre que solía ser, el hermano mayor que debería haber sido fuerte. El protector que fracasó en su misión más importante. Fue en este estado de completa desolación que llegué a mi punto de ruptura. El 17 de julio de 2010 tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Decidí que ya tenía suficiente. El dolor, la culpa, la vergüenza. Quería que todo desapareciera. Esa fatídica noche, me tragué un frasco entero de analgésicos narcóticos con la intención de acabar con mi propia vida. No sabía que en lugar de encontrar el final, estaba a punto de embarcarme en un viaje que transformaría por completo mi comprensión de la vida, la muerte y el propósito de nuestra existencia. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que creía saber sobre la realidad, y me mostró un aspecto del universo que nunca podría haber imaginado. Esa noche de julio, sentada en el suelo de mi desordenado apartamento, me quedé mirando el frasco de pastillas que tenía en las manos. La etiqueta estaba descolorida, pero sabía exactamente lo que contenía: una dosis letal de analgésicos narcóticos. Mi mente estaba nublada, una mezcla de desesperación y determinación sombría. Con manos temblorosas, abrí la tapa y vertí las pastillas en la palma de mi mano. No hubo ninguna duda. Una a una. Me tragué las pastillas y las tomé con sorbos de whisky barato. El sabor amargo en mi boca era casi reconfortante. Un recordatorio físico de mi decisión de poner fin a todo. Mientras los tragaba, una extraña calma me envolvió. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control de algo. Los minutos que siguieron parecieron pasar lentos. Sentada en el suelo, apoyada contra la fría pared, esperé. Una parte de mí quería que fuera rápido, que el sueño llegara pronto y me llevara. Otra parte, una voz distante en el fondo de mi mente, gritó en protesta, rogándome que lo reconsiderara, que pidiera ayuda. Pero la ignoré, decidida a seguir adelante. Poco a poco comencé a sentir los efectos. Mi visión se volvió borrosa. Los bordes de los objetos a mi alrededor comenzaron a mezclarse. Un extraño cosquilleo recorrió mi cuerpo, comenzando en la punta de mis dedos y extendiéndose. Mi respiración se hizo más lenta,
y cada inhalación requería más esfuerzo que la anterior. El mundo que me rodeaba empezó a perder foco, como si se estuviera disolviendo. Los colores parecieron más vívidos por un momento, luego comenzaron a desvanecerse. Los sonidos se volvieron lejanos, apagados, como si estuviera sumergido en agua profunda. Mis pensamientos, que alguna vez fueron una tormenta de culpa y arrepentimiento, comenzaron a calmarse. En mis últimos momentos de conciencia, un pensamiento inesperado cruzó por mi mente. Jesse. Me preguntaba si lo vería pronto, si me perdonaría por rendirme. Una lágrima solitaria corrió por mi rostro mientras la oscuridad me envolvía. Y entonces, justo cuando pensaba que todo había terminado, sucedió algo extraordinario. Justo cuando mi conciencia parecía desvanecerse por completo, hubo un repentino estallido de claridad. Era como si mi mente hubiera sido arrancada de mi cuerpo y arrojada a un vasto espacio de conciencia pura. De repente pude ver, no con mis ojos físicos, sino con una percepción que trascendía los sentidos comunes. Vi mi propio cuerpo, inmóvil en el suelo del apartamento. Vi llegar a los paramédicos, sus movimientos frenéticos mientras luchaban por devolverme a la vida. Floté sobre la escena, un observador imparcial de mi propio drama mortal. Fue en ese momento que me di cuenta. Había cruzado un umbral. Estaba al borde entre la vida y la muerte, en un reino que desafiaba todo lo que creía posible. Y fue allí, en ese espacio entre mundos, donde comenzó mi verdadero viaje. Flotando sobre mi propio cuerpo, experimenté una sensación indescriptible de libertad y claridad. Fue como si todas las limitaciones físicas hubieran sido eliminadas, y mi conciencia se hubiera expandido en todas direcciones. La habitación de mi apartamento, que alguna vez fue un escenario de desesperación, ahora parecía pequeña e insignificante en comparación con la inmensidad que percibía. Observé, con una mezcla de fascinación y desapego, cómo los paramédicos trabajaban en mi cuerpo. Sus voces eran apagadas como si vinieran de muy lejos, pero podía entender cada palabra. «No respira», gritó uno de ellos. «Iniciando RCP», respondió otro. Sus manos se movieron con urgencia, aplicando compresiones en mi pecho, mientras otra preparaba el desfibrilador. Lo más extraño fue que no sentí miedo. Al contrario, había un sentimiento de paz profundo, casi eufórico. Todo el dolor, toda la angustia que me llevó a ese momento parecía haber quedado atrás con mi cuerpo físico. Me sentí ligera, libre de cualquier peso emocional o físico. Mientras observaba la escena, noté que mi percepción iba más allá de la habitación. Podía ver a través de las paredes, notando a mis vecinos en sus apartamentos, algunos durmiendo, otros viendo la televisión, completamente ajenos al drama que se desarrollaba a solo unos metros de distancia. Era como si todo el edificio fuera transparente para mí. De repente mi atención se centró en algo más allá del apartamento. Una luz, más brillante y pura que cualquier cosa que hubiera visto jamás, comenzó a formarse en el rincón de mi campo de visión. Ella era cálida y acogedora, invitándome a acercarme. Sentí una atracción irresistible hacia ella. A medida que avanzaba hacia la luz, me encontré alejándome cada vez más de mi cuerpo y de la escena del apartamento. Una parte de mí vaciló, mirando hacia el cuerpo que estaba dejando. Pero la atracción de la luz era más fuerte. Ella prometió respuestas, consuelo y una comprensión que nunca tuve en mi vida. A medida que me acercaba, la luz se expandió y me envolvió por completo. Fue como sumergirse en un océano de energía pura. Colores que nunca antes había visto danzaban a mi alrededor, creando patrones complejos y hermosos. Me sentí abrazada por un amor incondicional, una aceptación total que nunca antes había experimentado. Fue en ese momento que me di cuenta. Este no era el final. Fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Mi viaje apenas comenzaba, y estaba a punto de descubrir verdades que transformarían por completo mi comprensión de la vida, la muerte y todo lo demás. Cuando me entregué por completo a la luz,
Me sentí transportado a otro reino de existencia, un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían el mismo significado, donde las limitaciones del mundo físico no se aplicaban. Estaba a punto de embarcarme en un viaje de autodescubrimiento y revelación que cambiaría el curso de mi existencia para siempre. Envuelta por la luz radiante, me sentí guiada por una experiencia que solo puedo describir como una revisión completa de mi vida. Era como si cada momento, cada decisión, cada interacción que había tenido se estuviera desarrollando ante mí en un vasto panorama multidimensional. Lo más extraordinario no fue solo ver estos acontecimientos, sino experimentarlos nuevamente, con una profundidad y una perspectiva que nunca antes había tenido. No era solo un observador pasivo, estaba reviviendo cada momento, sintiendo no solo mis propias emociones, sino también las emociones de quienes me rodeaban. Me vi a mí mismo cuando era un niño pequeño, experimentando la pura alegría de jugar con Jessie en nuestro patio trasero. Sentí el amor incondicional de mis padres, pero también me di cuenta, por primera vez, del peso de las expectativas que depositaban en mí como hijo mayor. Reviví los momentos de celos cuando nació Jessie, y la culpa que siguió cuando me di cuenta de cuánto lo amaba. A medida que avanzábamos en mi adolescencia, vi los momentos en los que le fallé a mi hermano, los momentos en que estuviste demasiado ocupado para escucharlo, las promesas incumplidas, las duras palabras pronunciadas en momentos de ira. Sentí el dolor que le causé y me atravesó como un cuchillo. Entonces llegamos al accidente. Reviví el momento en que recibí la noticia, la sensación del mundo desmoronándose a mi alrededor. Pero esta vez también pude sentir el dolor de mis padres, el shock de los amigos de Jessie, el vacío que su partida dejó en tantas vidas. Los años siguientes se desarrollaron en una espiral descendente de autodestrucción. Me encontré alejando a las personas que intentaban ayudarme, sumergiéndome cada vez más en las drogas. Sentí la decepción de mis padres, la preocupación de mis amigos y el peso aplastante de mi propia autocompasión. Lo más sorprendente fue que, en medio de toda esta oscuridad, hubo momentos de luz que no había notado antes. Una sonrisa amable a un extraño en la calle, una palabra de consuelo a un amigo necesitado, pequeños actos de bondad que había olvidado por completo. Me di cuenta de que incluso en mis peores momentos todavía había una chispa de bondad en mí. Cuando llegué al final, al momento de mi sobredosis, esperaba sentir juicio o condenación. Pero no hubo nada de eso, solo una comprensión profunda y compasiva. No había nadie que me juzgara más que yo mismo. En ese momento, entendí que cada decisión que tomamos, cada interacción que tenemos, crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Vi cómo mis acciones afectaron no solo a quienes estaban cerca de mí, sino que crearon una cadena de eventos que afectaron vidas que ni siquiera sabía que existían. La revisión terminó, dejándome con una claridad que nunca antes había experimentado. Me di cuenta de que había fracasado en muchas de las lecciones más importantes de la vida, pero también vi el potencial de crecimiento y redención. Sentí una creciente determinación de hacer las cosas de manera diferente, de vivir con más propósito y compasión. Cuando esta comprensión se solidificó dentro de mí, sentí que se acercaba una nueva presencia. Era una presencia familiar, una que conocía mejor que cualquier otra. Mi corazón se llenó de una mezcla de alegría y aprensión cuando me di cuenta de a quién estaba a punto de conocer. En medio de la luz radiante que me envolvía, una silueta comenzó a formarse. A medida que se definió, mi corazón se aceleró al reconocerlo. Era Jessie, mi hermano pequeño, tal como lo recordaba, joven, lleno de vida, con esa sonrisa pícara que siempre iluminaba su rostro. «Realmente lograste meterte en problemas, hermano», dijo Jessie, su voz con una mezcla de diversión y preocupación. No fueron las palabras que esperaba escuchar en lo que parecía una reunión cósmica, pero eran tan propias de él que no pude evitar sonreír. Quería correr hacia él, abrazarlo, decirle cuánto lo extrañaba, cuánto me arrepentía de todo. Pero en ese ámbito,
Las interacciones no funcionaban como en el mundo físico. En cambio, sentí una ola de emociones fluyendo entre nosotros. Amor, perdón, comprensión mutua. Era como si pudiéramos comunicar años de sentimientos no expresados en un solo momento. Jessie, comencé, mi voz temblaba de emoción. Lo siento, por todo, por lo que hice después de que te fuiste, por no ser el hermano que merecías cuando estabas vivo. Jessie me miró con una compasión que iba más allá de cualquier comprensión humana. Rowan, no necesitas disculparte. Lo entiendo. Siempre lo he hecho. Su voz llevaba una sabiduría que parecía ir más allá de sus 21 años. Pero tú también necesitas entender. Todo esto, todo este dolor, toda esta culpa, esto no es lo que quería para ti. Sentí una ola de vergüenza invadirme. Te fallé, Jessie. Debería haber sido más fuerte. Debería haber... Detente. Jessie me interrumpió suavemente. No me fallaste. Estabas sufriendo, y a veces, cuando estamos sufriendo, perdemos el rumbo. Pero mira dónde estás ahora. Tienes una oportunidad, Rowan. Una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Sus palabras me impactaron profundamente. Era cierto. Estaba allí, en ese lugar entre mundos, con una comprensión que nunca antes había tenido. ¿Qué debo hacer, Jessie? Pregunté, sintiéndome por primera vez en años como el hermano menor, buscando orientación. Jessie sonrió, esa sonrisa que siempre iluminaba incluso los días más oscuros. Vive, Rowan, vive de verdad. No solo existe, no solo sobrevive, sino vive con un propósito. Hay tantas cosas que todavía puedes hacer, tantas vidas que puedes tocar. Sentí una mezcla de esperanza y miedo. ¿Pero cómo? Después de todo lo que he hecho, todo el tiempo que he perdido. Nunca se pierde el tiempo si aprendemos de él, dijo Jessie, con la voz llena de convicción. Y has aprendido, ¿no? Mira todo lo que has visto, todo lo que has sentido en este viaje. Ahora tienes un conocimiento que pocos tienen. Úsalo. En ese momento sentí que algo se movía dentro de mí. La culpa y el arrepentimiento que habían sido mis constantes compañeros comenzaron a disiparse, reemplazados por una creciente determinación. Jess tenía razón. Tuve una oportunidad de marcar la diferencia. Hay más que necesitas ver, dijo Jessie, extendiéndome su mano. ¿Estás listo? Dudé por un momento, mirando a mi hermano. Había tantas cosas que quería decir, tantas preguntas que quería hacer, pero de alguna manera supe que no era el momento. Este encuentro no fue un final, sino un comienzo. Estoy listo, respondí, sintiendo un coraje que no había experimentado en años. Jessie sonrió una vez más, una sonrisa llena de amor y promesa. Entonces vámonos. Hay personas que debes conocer. Con eso, Jessie comenzó a guiarme a través de la luz, hacia algo que no podía ver, pero sí sentir. Era como si estuviéramos atravesando capas de realidad, cada una más profunda y significativa que la anterior. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que este viaje estaba lejos de terminar. De hecho, recién estaba comenzando. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionado de ver lo que vendría después. Siguiendo a Jessie a través de ese reino etéreo, me sentí envuelta por una energía cada vez más intensa. La luz que nos rodeaba pulsaba con vida propia, como si respondiera a nuestros movimientos. De repente, nos encontramos en un espacio que solo puedo describir como una habitación, aunque esa palabra parece inadecuada para captar la grandeza y la naturaleza trascendental del lugar. Las paredes, si se las podía llamar así, parecían hechas de pura luz, cambiando constantemente de color e intensidad. El suelo bajo nuestros pies, aunque en realidad no tenía pies en este estado, se sentía sólido y etéreo al mismo tiempo, como si estuviéramos flotando y firmemente plantados simultáneamente. En el centro de esta extraordinaria sala, esperaban 3 figuras. 2 mujeres vestidas con trajes que recuerdan a la época victoriana y un hombre con elaboradas vestimentas tribales.
Pero lo más impresionante no fueron sus apariencias, sino el aura que emanaban. Cada uno irradiaba una energía de sabiduría, compasión y poder que era casi palpable. Jesse me guió hasta ellos, y sentí una mezcla de asombro y aprensión dentro de mí. A medida que nos acercamos, me di cuenta de que no necesitaban hablar. Sus intenciones, pensamientos y emociones fueron transmitidos directamente a mi conciencia. La primera mujer dio un paso adelante y su presencia exudaba una sensación de conocimiento antiguo. Sin palabras, me hizo entender que eran seres de luz, guardianes y guías que existían más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio tal como los conocemos. El hombre vestido con ropa tribal fue el siguiente en comunicarse. Su mensaje fue claro: mi viaje en la Tierra aún no estaba completo. La vida que estaba a punto de abandonar todavía tenía un propósito importante que cumplir. Entonces se acercó la segunda mujer y con ella llegó una oleada de comprensión que me dejó atónito. Ella me mostró visiones del futuro, no solo el mío, sino el mundo en su conjunto. Vi a la Tierra atravesando cambios drásticos, desafíos espirituales y ambientales que pondrían a prueba a la humanidad hasta sus límites. Estas visiones eran abrumadoras. Vi sociedades en crisis, sistemas colapsando, pero también vi esperanza, personas uniéndose, encontrando nuevas formas de vivir en armonía con el planeta y entre sí. Y para mi sorpresa, me vi a mí mismo en esas visiones, más viejo, más sabio, desempeñando un papel para ayudar a otros a navegar estos tiempos turbulentos. Los seres de luz me hicieron comprender que estábamos al borde de un periodo crítico en la historia de la humanidad, algo que llamaron el Gran Juicio. No fue un juicio en el sentido tradicional, en el que un juez decidía el destino de las almas. Fue más bien un punto de inflexión colectivo, donde las elecciones y acciones de cada individuo tendrían un profundo impacto en el destino de la humanidad en su conjunto. Me quedé atónito por la magnitud de lo que se estaba mostrando y comunicando. ¿Cómo podría yo, una persona destrozada que había renunciado a la vida, desempeñar algún papel en esto? Como si leyeran mis pensamientos y probablemente pudieran hacerlo. Los seres de luz me dieron una sensación de confianza y propósito. Me hicieron comprender que mis experiencias, incluso mis errores y luchas, me habían preparado de manera única para el trabajo que tenía por delante. Jesse, que había permanecido en silencio todo este tiempo, puso su mano en mi hombro, o al menos así percibí el gesto en ese ámbito no físico. «¿Ves, hermano?», dijo, con la voz llena de amor y aliento. «Hay mucho más en juego de lo que puedas imaginar. Tienes un papel que desempeñar, una misión que cumplir». Miré a mi hermano, a los seres de luz, y nuevamente a las visiones del futuro que aún danzaban en mi conciencia. Por primera vez en años, sentí que algo se despertaba dentro de mí, una sensación de propósito, una chispa de esperanza. Sabía que tenía que tomar una decisión. Podría permanecer en ese reino de paz y comprensión, o podría regresar a la vida que intenté dejar atrás. Pero ahora, con todo lo que había visto y aprendido, esta elección tenía un peso y un significado que nunca podría haber imaginado. Las visiones que los seres de luz compartieron conmigo se intensificaron, volviéndose más vívidas y detalladas. Era como si me transportaran a través del tiempo y el espacio, siendo testigo de acontecimientos que aún estaban por llegar. Vi la Tierra como nunca antes. Nuestro planeta azul y verde estaba experimentando transformaciones dramáticas. Las temperaturas extremas asolaron regiones enteras y provocaron migraciones masivas. Los niveles del océano aumentaron y se tragaron las ciudades costeras. Los bosques ardieron, mientras que en otros lugares la tierra se volvió estéril e infértil. Pero no fueron solo cambios físicos. Vi una humanidad convulsionada, enfrentando las consecuencias de siglos de decisiones equivocadas. Los sistemas económicos colapsaron, las estructuras políticas se desintegraron, y la gente se vio obligada a cuestionar todo lo que consideraba verdadero y seguro. En medio de este caos, vi que algo extraordinario sucedía.
Era como si se estuviera levantando un velo que cubría la conciencia colectiva de la humanidad. Personas de todo el mundo estaban empezando a despertar a una realidad mayor, reconociendo la interconexión de todas las cosas. Vi individuos enfrentando lo que los seres de luz llamaron espejos kármicos, situaciones que los obligaron a enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas, no solo en esta vida, sino a lo largo de muchas encarnaciones. Fue un proceso doloroso, pero también profundamente transformador. Comunidades enteras se estaban uniendo, encontrando nuevas formas de vivir en armonía con la Tierra y entre sí. Estaban surgiendo tecnologías revolucionarias, motivadas no por la codicia, sino por la necesidad de curación y restauración. Vi a personas redescubrir la sabiduría antigua, combinándola con nuevos conocimientos para crear soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentaban. Pero lo más sorprendente fue verme a mí mismo en estas visiones. Yo era mayor, quizás tenía 50 y tantos años. Mi rostro estaba marcado por líneas de experiencia, pero mis ojos brillaban con una luz que no reconocía. Me encontré hablando con grupos de personas, compartiendo la sabiduría que había adquirido y ayudando a otros a atravesar tiempos turbulentos. Los seres de luz me hicieron comprender que este periodo de gran cambio, el gran juicio, no fue un evento único, sino un proceso que ya había comenzado y se intensificaría en las próximas décadas. No fue un juicio en el sentido tradicional, en el que un juez decidía quién sería salvo y quién sería condenado. Era más bien un punto de elección colectiva, donde cada individuo sería llamado a decidir qué tipo de mundo quería crear. Vi que el destino de la Tierra y de la humanidad estaba en un delicado equilibrio. Las decisiones que cada persona tomaría en los próximos años tendrían un profundo impacto en el resultado final. Algunos elegirían el miedo, el egoísmo y la separación, mientras que otros elegirían el amor, la compasión y la unidad. Cada decisión, por pequeña que parezca, contribuirá a configurar el futuro colectivo. Los seres de luz me mostraron que este periodo de transición, aunque desafiante, en realidad fue una oportunidad increíble para el crecimiento y la evolución. Fue una oportunidad para que la humanidad trascendiera viejos patrones de pensamiento y comportamiento, para crear una nueva forma de existencia basada en la comprensión de nuestra verdadera naturaleza como seres espirituales interconectados. A medida que las visiones se desvanecieron, me invadió un abrumador sentido de responsabilidad y propósito. Me di cuenta de que el conocimiento que había adquirido en esta experiencia cercana a la muerte no era solo para mí. Era algo que debía compartir, una luz para ayudar a guiar a otros en los tiempos difíciles que se avecinaban. Miré a Jesse y los seres de luz, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que tenía que tomar una decisión, y esa decisión tenía un peso que nunca podría haber imaginado cuando decidí terminar con mi vida esa fatídica noche. Si bien las visiones del futuro todavía resonaban en mi conciencia, sentí el peso de la elección que tenía ante mí. Los seres de luz y Jesse esperaron pacientemente. Su presencia irradiaba amor y comprensión incondicionales. «Es tu elección, Rowan». La voz de Jesse resonó en mi mente, llena de afecto. «Puedes quedarte aquí, en esta paz y comprensión eternas, o puedes regresar y marcar la diferencia que viste en las visiones». Miré a mi alrededor hacia la belleza trascendental de ese reino de luz. La paz que sintió allí fue indescriptible, un alivio total de todo el dolor y sufrimiento que había experimentado en la vida. Una parte de mí anhelaba quedarse, fusionarse con esta luz y dejar atrás todas las luchas terrenales. Pero entonces volvieron a mí imágenes del futuro. Vi nuevamente los rostros de las personas a las que podía ayudar, las vidas que podía tocar. Vi el mundo atravesando transformaciones monumentales y me di cuenta de que tenía la oportunidad de ser parte de ese cambio de una manera significativa. «No será fácil», advirtió uno de los seres de luz. Su mensaje resonó directamente en mi conciencia. El camino que han visto es desafiante. Habrá momentos de duda, de miedo, de dolor. Pero también habrá alegría, propósito
y una oportunidad de crecimiento que pocos tienen el privilegio de experimentar. Pensé en todo lo que había aprendido en este viaje más allá de la vida. La revisión de mi vida, el reencuentro con Jesse, las visiones del futuro, todo esto me había transformado profundamente. Me di cuenta de que ya no era la misma persona que había decidido quitarse la vida. Ahora tenía una mayor comprensión, una perspectiva que trascendía mi propio dolor y sufrimiento. Si vuelvo atrás, pregunté, ¿podré recordar todo esto? ¿Usar este conocimiento para marcar la diferencia? El segundo ser de luz se acercó. Su energía transmitía comodidad y seguridad. No todo quedará claro de inmediato, explicó. Algunos recuerdos serán como sueños, otros te llegarán gradualmente. Pero la esencia de lo que aprendiste aquí permanecerá contigo, guiando tus acciones y decisiones. Miré a Jesse, mi corazón lleno de emociones encontradas. Te extraño, dije, con la voz temblorosa. Una parte de mí quiere quedarse aquí contigo. Jesse sonrió, esa sonrisa que siempre iluminaba mis días más oscuros. Siempre estaré contigo, Rowan, no físicamente, sino en espíritu. Y un día, cuando tu misión esté completa, nos volveremos a encontrar. Pero ahora mismo, el mundo te necesita. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Miré una vez más a los seres de luz, a Jesse, al reino de paz y comprensión que me rodeaba. Así que cerré los ojos y respiré profundamente, sintiendo una resolución formándose dentro de mí. Volveré, dije finalmente, mi voz firme con una determinación que no había sentido en años. Hay trabajo por hacer, gente que ayudar. No puedo darle la espalda a eso ahora que sé lo que está en juego. Sentí una ola de aprobación y amor que emanaba de los seres de luz y de Jesse. El tercer ser de luz se acercó. Su energía transmitía fuerza y coraje. Recuerda, Rowan. Su mensaje resonó en mi mente. No estarás solo. Siempre estaremos contigo, guiándote y apoyándote, incluso si no siempre puedes sentirnos o vernos. Jesse se acercó y me envolvió en un abrazo que trascendió lo físico. Fue un abrazo de almas, lleno de amor, perdón y aliento. Estoy orgulloso de ti, hermano, dijo. Ahora ve y vive, vive para los dos. Con esas palabras, sentí que comenzaba un cambio. La luz a mi alrededor comenzó a intensificarse, volviéndose casi cegadora. Sentí que me tiraban, como si estuviera cayendo hacia algo que no podía ver. Lo último que escuché fueron las voces de los seres de luz y de Jesse, mezclándose en un coro de amor y aliento. Recuerda, Rowan. Recuerda y vive. Y entonces, todo se volvió oscuro. La oscuridad que me envolvía fue repentinamente interrumpida por una explosión de sensaciones. Dolor, frío, chirridos. Todo volvió a la vez, como una ola aplastante. Mis pulmones ardían mientras me ahogaba, luchando por respirar. Mis ojos se abrieron, pero la luz era tan intensa que tuve que volver a cerrarlos inmediatamente. ¡Ha vuelto! Escuché un grito de voz, que sonaba distante y cercana al mismo tiempo. Necesitamos estabilizarlo ahora. Poco a poco comencé a tomar conciencia de lo que me rodeaba. Estaba acostado sobre algo duro. Me di cuenta de que era una camilla. El sonido de las sirenas penetró en mis oídos, y el olor característico de una ambulancia invadió mis fosas nasales. Unas manos se movieron sobre mí, comprobando los signos vitales y ajustando el equipo. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca y dolorida. Solo un débil gemido escapó de mis labios. «¿Mi señor, se puede oírme?», preguntó una voz femenina. «Si puedes entenderme, dale la mano». Sentí una mano agarrar la mía, y con todo el esfuerzo que pude hacer, le devolví el apretón. «Bien», respondió la voz, con un alivio evidente en su tono. «Estás en una ambulancia. Tuviste una sobredosis, pero logramos reanimarte. Te llevaremos al hospital ahora». Una sobredosis. Los recuerdos de la noche empezaron a regresar. El frasco de pastillas, la decisión de acabar con todo. Pero había más, mucho más.
Fragmentos de una experiencia más allá de la comprensión humana danzaban en la periferia de mi conciencia. Luz, amor incondicional, Jesse. Mi corazón se hundió ante el recuerdo de mi hermano. ¿Había sido real? ¿O simplemente un sueño provocado por un cerebro moribundo? Mientras la ambulancia recorría las calles, sentí un cambio dentro de mí. El dolor físico era intenso, pero había algo más. Una sensación de propósito. Una comprensión que iba más allá de las circunstancias inmediatas. No podía recordar todos los detalles de lo que había experimentado, pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que algo profundo había cambiado. Las siguientes horas transcurrieron en medio de exámenes médicos, preguntas de enfermeras y médicos, y momentos de conciencia intercalados con períodos de sueño profundo. Cuando finalmente desperté por completo, estaba en una habitación de hospital. La suave luz del amanecer entraba por la ventana, pintando la habitación con tonos dorados. Me miré las manos y noté la aguja intravenosa en mi brazo. Estaba vivo. Después de todo lo que había hecho para intentar acabar con mi vida, todavía estaba aquí, y por primera vez en mucho tiempo sentí que había una razón para ello. Los recuerdos de mi experiencia comenzaron a regresar gradualmente. No eran claros ni lineales como un recuerdo normal. Eran más bien impresiones, sentimientos, destellos de comprensión que iban más allá de las palabras. Recordé el sentimiento de paz absoluta, el amor incondicional que había experimentado. Recordé las visiones del futuro, la importancia de las decisiones que cada uno de nosotros toma, y recordé la elección que había hecho, la decisión de regresar, de vivir, de marcar la diferencia que había imaginado. Una enfermera entró en la habitación, interrumpiendo mis pensamientos. «Buenos días», dijo con una suave sonrisa. «¿Cómo te sientes?» La miré, viéndola realmente. No solo una enfermera haciendo su trabajo, sino un ser humano, con su propio recorrido, sus propias luchas y alegrías. Sentí una oleada de compasión que nunca antes había experimentado. «Estoy vivo», respondí, mi voz ronca pero firme. «Estoy viva, y agradecida por eso». La enfermera pareció un poco sorprendida por mi respuesta, pero su sonrisa se hizo más amplia. «Sí, lo eres», dijo. «Tuviste mucha suerte. Los paramédicos dijeron que llegaron justo a tiempo. ¿Suerte? Tal vez. O tal vez fue algo más, algo que todavía estaba tratando de entender». Mientras la enfermera revisaba mis signos vitales, miré por la ventana al mundo exterior, el mundo que casi dejo atrás. El mundo que, como ahora sabía, necesitaba a cada uno de nosotros para enfrentar los desafíos que teníamos por delante. «Gracias», le dije a la enfermera cuando terminó. «Gracias por cuidar de mí». Ella pareció conmovida por mis palabras. «Para eso estamos aquí», respondió. «Para ayudar a las personas a recuperarse y seguir adelante». «Siga adelante». Sí, eso es exactamente lo que necesitaba hacer ahora. Pero no de la forma en que lo había hecho antes. Esta vez sería diferente. Esta vez tenía un propósito. Cuando la enfermera salió de la habitación, cerré los ojos e hice una promesa silenciosa. Por Jesse, por los seres de luz, por mí. Una promesa de vivir plenamente, de aprovechar esta segunda oportunidad para marcar la diferencia que había imaginado. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Había mucho que reparar, mucho que aprender, mucho que hacer. Pero por primera vez en años me sentí preparado para asumir el desafío. Porque ahora lo sabía. Cada vida importa, cada elección tiene consecuencias, y hay mucho más en juego de lo que jamás podríamos imaginar. Los días posteriores a mi experiencia cercana a la muerte fueron una montaña rusa de emociones y descubrimientos. Mientras me recuperaba físicamente en el hospital, mi mente estaba en constante confusión, tratando de procesar todo lo que había experimentado. Los recuerdos de mi viaje más allá de la vida no eran claros ni lineales. Llegaban en destellos, a veces en sueños vívidos, a veces en momentos tranquilos durante el día.
Recordé el sentimiento de paz absoluta, el amor incondicional que había experimentado. Las visiones del futuro, aunque confusas, siguen siendo un recordatorio constante de la importancia de las decisiones que cada uno de nosotros toma. El equipo médico quedó sorprendido por mi rápida recuperación física y, más aún, por el drástico cambio de actitud. Donde antes había desesperación y apatía, ahora había una determinación tranquila y una curiosidad renovada por la vida. Cuando finalmente me dieron de alta del hospital, salí con una claridad de propósito que no había sentido en años. Sabía que no podía simplemente volver a la vida que tenía antes. Tuve que hacer cambios significativos, no solo para mí, sino también para el papel que ahora entendía que debía desempeñar en el gran esquema de las cosas. El primer paso fue buscar ayuda profesional para afrontar mis traumas y adicciones. Encontré un terapeuta que, para mi sorpresa, estaba abierto a hablar sobre experiencias espirituales y cercanas a la muerte. Con su ayuda, comencé el difícil trabajo de procesar no solo mi dolor pasado, sino también la profunda transformación que había experimentado. Al mismo tiempo, comencé a estudiar con voracidad libros sobre espiritualidad, filosofía, psicología, ciencias ambientales, cualquier cosa que pudiera ayudarme a comprender mejor las visiones que tenía y el papel que se suponía que debía desempeñar. Participé en grupos de apoyo para personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, encontrando consuelo y validación en las historias de otras personas que habían tocado el otro lado. A medida que pasaron los meses, me sentí obligado a compartir mi historia. Comencé poco a poco, hablando en grupos de recuperación de adicciones, compartiendo no solo mi experiencia cercana a la muerte, sino también el viaje de curación y autodescubrimiento que siguió. Para mi sorpresa, la gente respondió con una apertura y una curiosidad que no esperaba. Poco a poco mi círculo de influencia empezó a ampliarse. Me han invitado a hablar en escuelas, centros comunitarios e incluso en pequeñas conferencias sobre conciencia y espiritualidad. No me presenté como un gurú o un profeta, sino simplemente como alguien que había vislumbrado algo más allá de nuestra realidad cotidiana y estaba tratando de integrar esa experiencia en una vida significativa. Pero hablar no fue suficiente. Me recordó las visiones del futuro, los desafíos que enfrentaría la humanidad. Comencé a involucrarme en proyectos comunitarios, enfocándome especialmente en iniciativas y programas ambientales para apoyar a jóvenes en riesgo. Utilicé mi propia historia como ejemplo de cómo es posible superar incluso los momentos más oscuros y encontrar un propósito mayor. Conforme pasaron los años, vi comenzar a manifestarse los cambios que los seres de luz me habían mostrado. Desastres climáticos, agitación social, colapso de viejas estructuras. Todo sucedió según lo previsto, pero también vi el despertar que habían mencionado. Personas de todos los ámbitos de la vida comienzan a cuestionar viejos paradigmas y buscan formas de vida más sostenibles y compasivas. Hoy, a los 50 años, miro hacia atrás y apenas reconozco al hombre destrozado que una vez fui. El viaje no fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, momentos en los que la magnitud de la tarea que tenía ante mí parecía abrumadora. Pero en cada uno de estos momentos, recordé las palabras de Jesse y los seres de luz. Recordé el amor incondicional que había experimentado y la decisión que había tomado de regresar y marcar la diferencia. Sé que el trabajo está lejos de terminar. El gran juicio que se me mostró no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día trae nuevas opciones, nuevas oportunidades para crecer, ayudar y marcar la diferencia. Y cada día hago lo mejor que puedo para honrar la segunda oportunidad que me han dado. Mi historia, la historia de cómo morí y renací, no es solo mía. Es un recordatorio para todos nosotros de que hay más en la vida de lo que parece, que cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar en el destino en desarrollo de la humanidad, y lo más importante, es un testimonio del poder transformador del amor, la compasión y el propósito.
Mientras continúo mi viaje, llevo conmigo la certeza de que un día, cuando mi misión aquí esté completa, me reuniré con Jesse y los seres de luz. Hasta entonces, vivo cada día con gratitud, propósito y determinación de hacer de este mundo un lugar mejor, un acto de bondad a la vez. Esta es mi nueva misión. Este es el verdadero significado de mi segunda oportunidad en la vida, y estoy agradecido por cada momento. Si te ha gustado este bonito testimonio espiritual, deja un me gusta, comenta tus impresiones, suscríbete al canal, y no olvides activar la campanita de notificaciones para ver cada nuevo vídeo y ayudarnos a difundir este mensaje a un mayor número de personas. Hasta la próxima.